Ya, estamos grabando, partiendo. Perfecto. Ya. A ver, entonces habíamos visto este ejemplo que nos... en este ejemplo habíamos ya presentado la suma de Riemann. La suma de Riemann en general depende de la cantidad de puntos que escoges, porque es una suma desde 1 hasta n. Y resultaba interesante preguntar qué ocurre si aumentan los puntos de la partición. ¿Qué pasa si n tiende al infinito? Bueno, si n tiende al infinito, la suma de Riemann podría converger o no, y en el caso que converge, límite, nos da un número, y ese número debería ser el que da respuesta a la pregunta del área. De hecho, vamos a ocupar esa información para definir derechamente el área sí. Entonces, quedaron algunos problemas interesantes planteados aquí. Por ejemplo, para cerrar esta parte, si quisiéramos calcular el área bajo la gráfica de la función 2x² menos x más 3 en el intervalo 3, 4, bueno, este dibujo es más o menos así, a grosso modo. ¿eh? Esto es una parábola, ciertamente. Voy a dibujarla acá. Uf, está muy bueno el pulso. Es una parábola así. Más o menos, en un cuarto se produce el vértice, en 3 cortan el eje Y, y por acá está entre 3 y 4. ¿eh? Si nosotros hacemos un poco de abstracción respecto a las escalas que estoy ocupando, aquí 3 y 4, entonces lo que está preguntando es por el área de la región que está encerrada o está limitada superiormente por la curva 2x² menos x más 3 e inferiormente por el intervalo, ¿correcto? Entonces, esa región que está ahí, ¿cómo podríamos abordar ese problema? Y lo que decimos, bueno, ahora tenemos la suma de Riemann. Podemos aproximar el área mediante la suma de área de rectángulos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente considerando, como está indicando acá, una partición x espaciada. La norma de la partición es b menos a sobre n. Y podemos considerar, recuerda que la suma de Riemann, la definición de suma de Riemann es la función está evaluada en, aquí está, C sub k es un punto que está en cada intervalo, así que nosotros podemos ocupar, y eso se acostumbra, a ocupar uno de los extremos. Vamos a ocupar en este caso, en el ejemplo, como en el ejemplo acá, ocuparon los extremos izquierdos. Aquí podemos ocupar los extremos derechos. Si ocupamos los extremos derechos, ese que está ahí, para hacer el cálculo, llegamos a el cálculo que voy a presentar a continuación. Ya, tengo la función 2x² menos x más 3 entre 3 y 4. Vamos a ocupar los extremos derechos. La partición considera que los puntos son de la forma 3 más k sobre n, 3 más k sobre n. Recuerde que así son los puntos de la partición cuando estamos trabajando con una partición x espaciada, 3 más k sobre n, k se mueve entre 0 y n, y el delta xk es el 1 sobre n. 4 menos 3 sobre n es 1 sobre n. Entonces, para poder calcular la suma de Riemann, que es la que está acá, esa, necesitamos calcular el delta xk, que ahí está, por f en algún punto c sub k, y nosotros vamos a escoger convenientemente el extremo derecho. Podemos coger el derecho y el izquierdo. En la práctica, para cálculos, muchas veces cogemos el c sub k, justamente uno de los extremos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es formar esta suma. Y para formar esta suma tenemos que calcular f en xk. ¿Con qué f? Bueno, con la fórmula, y multiplicar por delta xk por 1 sobre n y obtener una suma, que es la que se está presentando aquí. Voy a agrandar un poco. Estos cálculos lo hice anteriormente porque yo tengo muy mala letra y me cuesta, entonces queda muy desordenado. Muy desordenado. Sí, cuénteme. Señorita, dígame. Profesor, no entendí para qué se usa la sumatoria. ¿Es como parte de la suma de Riemann?
Sí, es la suma de Riemann. El problema es este. Mira, el problema es este. Estamos aquí, mira. El problema es hallar el área de esa región. ¿Sí? El área que está bajo la parábola. 2x cuadrado menos x más 3, entre 3 y 4. La región que está limitada es la que está en verde. ¿Cómo calculamos, cómo encontramos el área de esa región? Una aproximación es, a la luz del ejemplo anterior, hacer una suma de Riemann, ¿correcto? Vamos a aproximar el valor del área mediante una suma de Riemann, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular este objeto. Lo pongo acá. Vamos a calcular este objeto. Este objeto. Con f, 2x cuadrado menos x más 3, c sub k y delta xk, partición x espaciada que se llama. ¿Cuál es la partición x espaciada? Esta es la partición x espaciada. ¿Ok? B vale 4, A vale 3, el n es un n cualquiera. Con esa información construimos los puntos xk de esa manera. Fíjate esta fórmula que la estamos ocupando aquí. Ahí. 2. ¿Ok? Vamos a calcular entonces la suma de Riemann entre 1 y n para esta función con A igual 3, B igual 4, ¿sí? Y esta elección de xk, ¿correcto? Vamos a escoger los c sub k, justamente los xk, estos que están ahí, esos. ¿Ya? Y entonces tenemos que calcular esta suma. Esto nos va a dar una fórmula de n y después ver qué pasa cuando n aumenta, cuando n se va al infinito. ¿Qué ocurre con la suma de Riemann cuando los valores de n aumentan? ¿Será que esta suma se acerca a algún valor? Ese valor va a ser el área buscada. ¿Ok? Si nosotros no tomamos el límite al infinito, solamente damos valores grandes de n, vamos obteniendo aproximaciones. Los números resultantes van a ser una aproximación. Pero el límite de estos, si existe, nos va a dar exactamente el área. Entonces vamos a hacer el cálculo de la suma que hemos encerrado acá en rojo, con esta función concreta. Señor, cuénteme, con este valor de A y este valor de B. ¿Sí? Todavía tengo una duda, sigo sin entender cómo se define el x sub k. Ah, el xk está dado, es que el xk está dado acá, pues mira, este es el xk. Cuando la partición es x espaciada, es decir, cuando divido el intervalo en n partes iguales, baje la mano, cuando divido el intervalo en n partes iguales, cada uno de los xk se calculan con esta fórmula que estoy indicando acá. Esta fórmula es una progresión aritmética, lo contamos aquí. A más B menos A sobre nk. El A y el B son conocidos. Esta fórmula que estamos usando acá. ¿Ok? Ya, profe, ahora sí, gracias. Esos. Y ahora, con esa información, con este xk, que es igual al c sub k, y con el t delta xk, que es este, y lo introducimos todo donde, aquí. Pero antes de introducirlo ahí, vamos a calcular previamente quién es f de xk. Y el xk se reemplaza aquí, el xk. Si el x vale xk, ¿y quién es xk? Es esto. Entonces hay que hacer un cálculo algebraico previo. F de xk es 2xk cuadrado menos xk más 3. ¿Pero quién es xk? Xk es 3 más k sobre n al cuadrado menos 3. Y todo el cálculo que viene a continuación es álgebra. ¿Ok? Si le damos al cuadrado, multiplicamos por 2, reducimos términos, bla, 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 llegamos a esto. Ya aparece aquí, ¿eh? Llegamos a eso. Y entonces esto es lo que vamos a reemplazar aquí, en esta parte, por el delta xk, que es 1 sobre n. Ya. La suma de Riemann entonces es esta expresión que está ahí. Ahora, así como está no me sirve, porque me interesa saber cuándo el n crece. Bueno, para valores concretos de n yo puedo hacer el cálculo de esto, pero si n es 1.000.000, cuesta un poco más. Pero a mí me interesa estudiar el valor de cuando n se va al infinito, así que la idea es deshacerse de la sumatoria y obtener una expresión que solamente dependa de n, como se hizo acá, en el ejemplo. Esta es la suma de Riemann, ahí está.
Pero así como está no me gusta, me interesaría obtener una expresión que solamente dependa de n, que aparezca la sumatoria. Y en este caso, afortunadamente, por las propiedades de sumatoria, eso se pudo hacer. Y entonces, con lo que recordamos de sumatoria, nos hemos deshecho del término de suma y nos quedó solo una expresión que depende de n, después de algún cálculo. ¿Ok? Vamos a ver si podemos hacer lo mismo acá. Y efectivamente podemos hacer lo mismo. Ahí. Aquí he reemplazado, bueno, aquí hay algunos cálculos que yo voy a sacar un poco. Aquí hay algunos cálculos que estoy omitiendo. Bueno, ese 1 sobre n puede salir fuera de la sumatoria, y ahora estoy distribuyendo la suma en cada uno de los sumandos. 18, 2k cuadrado sobre n, y aquí está, ¿no? 18n más 2n cuadrado, la suma sobre k, fíjate que el segundo término salió 1 sobre n cuadrado, y queda 11k sobre n, pero estoy sumando sobre k, así que 11 sobre n es constante, fuera de la suma. Y ahora lo que nos queda, toda esta parte es álgebra, simplemente nos queda esta suma y esta suma. Bueno, pero esta suma ya sabemos cuánto vale, lo reemplazamos, ¿no? Ahí está, en color negro, en color azul y color café. Y nos hemos deshecho de la sumatoria, ya desapareció la sumatoria. Por lo tanto, la suma de Riemann es igual a esta expresión grande que aparece al final. Podemos hacer un poco de álgebra y uno se da cuenta que puede hacer un poco de álgebra, simplificar los n y llegar a esto. Así que la suma de Riemann después de un cálculo es esto. Fíjate lo interesante de esta expresión. Si tú quieres, aquí hemos trabajado con cualquier cantidad de puntos. Si n tuvo un valor concreto, por ejemplo 10, es decir, vas a colocar 10 números, vas a hacer una partición con 10 puntos, entonces reemplazas simplemente 10 en la fórmula final y vas a obtener un número que te va a dar una aproximación del área. Mientras n es más grande, el número es cada vez mejor. Aproxima de mejor manera al área de la región. Recordemos que nosotros queremos resolver este problema. Hallar el área. ¿Es posible aproximar el área? ¿Cuánto valdrá el área de esa región? Y eso se va a lograr cuando el n es cada vez más grande. O sea, si el n se va a infinito, y la expresión en n de la suma de Riemann tiene límite, ese valor debería ser el área. Y en este caso particular, tiene límite, es ese que está ahí. Por lo tanto, el área de la región va a ser 145 sobre 6, que es 24.16 periódico, más o menos, ¿no? ¿Mm? Eso más o menos es el cálculo que estamos haciendo. Este es el cálculo de una suma de Riemann para una función, siempre, insisto, escogiendo una partición X espaciada. La mayoría de las veces vamos a escoger particiones X espaciadas. La mayoría de las veces tú vas a elegir el C sub K, o bien los extremos derechos, o bien los extremos izquierdos. ¿Correcto? Y de esa manera vamos a empezar a trabajar. Como en el ejemplo que está dado acá. Acá en el ejemplo original se trabajó con la función 1 menos x cuadrado, se trabajó con los extremos derechos. Ahí está. Y se hizo el cálculo. ¿Qué es lo interesante? Que nosotros podemos haber hecho el mismo cálculo, pero con los extremos izquierdos. Por ejemplo, estos. Lo único que difiere del extremo derecho y el izquierdo en que cambia j por j menos 1. O bien cambia desde 1 hasta n, desde 0 hasta n menos 1. Si tú haces el cambio en la suma o bien en el índice, estás trabajando con los extremos izquierdos. Recuerda, cuando hablamos de los extremos derecho o izquierdo, estamos pensando en esto. Voy a trabajar con cada uno de estos puntos, en cada uno de los intervalos, o bien voy a trabajar con cada uno de esos puntos. Lo interesante es que si repetimos el mismo cálculo, no lo hice acá, fíjate, si escojo los mismos, si ahora escojo los extremos izquierdos, y la expresión, el valor de n va a ser distinto como fórmula, ¿sí? Pero el límite va a ser el mismo. Va a tender igual a 145 sextos. Claro, porque tú vas a aproximar de la misma manera al límite. Lo que está ocurriendo es que si tú tomas los extremos derechos,
Si tú tomas los extremos derechos, y con esto vamos a definir la... Si tú tomas los extremos derechos, lo que estás haciendo es aproximar por este tipo de rectángulos, es decir, por exceso. ¿Ok? Sí, dígame. Señor, cuénteme. En el cálculo donde se está mostrando el resultado final, ¿Sí? ¿No y que entiende no dónde sé sale el dónde sale una número? expresión. Ya, No, vamos a no chequear. sé dónde sale una expresión. Ya, ya. Y si trabajamos con los extremos izquierdos, la diferencia es que acá, si trabajamos con los extremos derechos y trabajamos con los extremos izquierdos, tú aproximas el área por exceso. Y aquí aproximas en el área por defecto, es decir, el área, la suma de Riemann es el valor de la suma es un número mayor que el área real, pero se acerca. Y por los extremos izquierdos, la suma de Riemann es un número menor que el área, pero igual se acerca. Los dos valores se acercan. ¿Sí? A ver, cerremos con esta parte. Ejemplo de Riemann 2. ¿Dónde me dice usted? ¿Qué parte? El 2/3 después de la suma, después de sacar el cálculo de las sumas. El 2/3 sale de acá, ¿no? De lo que está en azul. ¿Sí? 2 dividido en Ah, ya. 6 es 3, ¿no? Acá está, ¿no? Dividí el n cuadrado canceló un n, quedó un n. ¿Sí? Y ese n lo junté con este otro n. Entonces apareció n cuadrado. Ahora estamos multiplicando por 1 sobre n. Y el 2/6 es 1/3. Ahí está el 3. ¿Ok? Y después tomamos el Ah, límite. ya. Bueno, Muchas gracias, ya profe. les voy a mandar de todas maneras para que lo tengan, este cálculo. ¿Ya? Bien, entonces, la suma de Riemann nos van a permitir hallar, lo que interesa es estudiar el límite de la suma de Riemann. El límite de la suma de Riemann, porque en el caso que la función es positiva, el límite de la suma de Riemann, cuando existe, mide algo, mide área. Recuerden que la definición de integral de suma de Riemann es general. La función puede ser positiva o negativa. Entonces, lo que es interesante es considerar la definición general. Vamos entonces a estudiar límite de una suma de Riemann. Cuando tal límite existe, la función se va a decir integrable. Entonces, precisemos esa idea. Partamos con la definición. Esta es la definición. Tomemos una función definida en un intervalo AB a R, cualquiera. Ahí está. Como aparece ahí. No sé por qué me quedo. R, ¿ya? La definición de la integral definida para ciertas funciones cuando la norma de las particiones tiende a cero, la suma, los valores de la suma se acercan a un número, límite. Entonces queremos estudiar en lo cual eso ocurre. Entonces, dada la función f, se dice que i es la integral definida de f, y es un número real, es la integral definida en f si se verifica esta definición. Dado epsilon cualquiera, existe un delta tal que para toda partición del intervalo y cualquier elección de puntos en los subintervalos, se tiene que eso es menor que epsilon. Esa diferencia es menor que epsilon. Esta que está acá es la suma de Riemann. O sea, la suma de Riemann difiere poco de ese número. Esta es la definición. Si esto ocurre, la función se dice integrable. Y el número i se llama la integral definida. A ver, esto es muy parecido a esto. No es lo mismo, pero muy parecido. Límite cuando h tiende a 0 de una función f de x, f de h es L. Significa que, por definición de límite, dado epsilon, existe delta mayor que 0, tal que si este numerito es pequeño,
entonces esto que está acá es menor que epsilon. Nosotros queremos reflejar con esta definición la idea de que cuando la norma es pequeña, la suma de Riemann se acerca a algo. Eso es todo. Eso es lo que estamos detrás. Si eso ocurre, es decir, si la suma de Riemann converge, tenemos que ajustar la idea de que la norma pequeña, que la norma tiende a cero, a que n tiende al infinito. Si eso ocurre, si hay límite, la función se dice integrable. En tal caso, el límite se dice la integral. ¿Okay? Así que esta definición, que puede parecer rara, está en el mismo espíritu que esto. Es como un límite. No es exactamente el límite, pero sigue como la misma idea. Fíjate, entonces pues, yo copié la definición acá para que entiendan que es como muy parecido. Lo que está diciendo es que si la norma de P es pequeña, recuerde que si la norma de P, a ver, si la norma de P sea pequeña, eso lo puede ver rápidamente con la partición. Mira, el ejemplo estándar va a ser este. ¿Cuál es la norma de la partición X espaciada? B menos A sobre N. Si N tiende al infinito, el número B menos A sobre N tiende a cero. En este caso, para esa partición, que esto tiende a cero, es lo mismo que N tiende al infinito. Cuando P es este. Entonces, vamos a cambiar en alguna manera vamos a cambiar. Vamos a trabajar con norma de partición tiende a cero, en el espíritu de que el n va a tender al infinito. Eso no necesariamente es cierto. Una de las implicaciones no necesariamente es verdad, pero vamos a trabajar en ese espíritu. Entonces, el límite lo vamos a considerar cuando la norma tiende a cero, pero pensando en esta idea, vamos a aumentar el n. Tenemos que caminar un poco más para que esa equivalencia sea cierta. Pero lo que está detrás es un límite. ¿Ok? Si tal límite existe, la función se dice integrable. No todas las funciones tienen límite, no todas las funciones son integrables, algunas sí y otras no. Entonces lo primero que observamos, al igual que en el límite de funciones, si el límite existe debe ser único. No puede, si se acerca a algo, no puede acercarse, debe acercarse solo a algo. Y la idea que está acá es, si la expresión estrella, si estrella se cumple, y hay dos valores I y J para el cual se cumple, entonces uno se les puede arreglar para hacer que la diferencia entre I y J sea chica. Y de ahí concluimos que el I tiene que ser J, o sea, el límite debe ser único. Es la misma idea, la misma demostración que uno hace en cálculo 1 cuando prueba que el límite de una función es único. ¿Ya? Si se acerca al mismo valor. Bueno, entonces teniendo eso en mente, uno puede deducir algunas propiedades. Lo primero que vamos a ocupar, y ya vamos a abandonar la palabra I, y vamos a dar una notación. Notación. La notación es esta. Se lee la integral de A y B, desde A a B, de f de x de x. A, el número A, es el límite inferior, el número B es el límite superior. También se escribe así a veces. Para abreviar cálculo se puede escribir omitiendo las x. X es la variable de integración que se indica. F de x, bueno, en la transparencia siguiente está el detalle de la terminología. Lo que debe entenderse que el espíritu de la definición en estrella es el que acabo de mencionar como una especie de límite cuando algo tiende a cero. Aquí, que le puse 2 estrellas. ¿Okay? Entonces, tenemos un cierto límite con el que estamos trabajando. La partición P es cualquiera. Basta que la norma sea pequeña. La elección de C sub K es cualquiera. Para cualquier partición y cualquier elección, basta con que sea pequeña, tiene que pasar lo que estamos indicando acá. Si eso ocurre, con cualquier elección de la partición, con cualquier cantidad de puntos, y con cualquier elección de los C sub K, entonces la función se dice integrable. Entonces 2 estrellas va a reflejar la idea de un límite que anda dando vuelta ahí. ¿Ya? Y establezcamos la terminología. Límite superior, voy a hacer un poco más grande acá para que se entienda. Límite superior de integración, límite inferior de integración, signo de la integral. Todas las notaciones se lee la integral de A y B. La función f de x se dice el integrando, x la variable de integración.
cuando encuentre el valor de la integral se ha evaluado la integral. Esta notación representa un número. Ese número se va a llamar la evaluación de la integral. Un comentario muy importante, no menor, que la letra que ocupamos es irrelevante. Siempre que coincida esa letra con esta, ¿no? Da lo mismo. Da lo mismo llamar T, D o lo que sea. El número va a ser siempre el mismo. Bueno, esta cuestión también es relevante, porque mira, o sea, es un comentario tonto, porque yo sé que, porque después vamos a calcular estas cosas de manera bien concreta, y yo sé que f de x cuadrado, la derivada de f de x es 2x, ¿no? Y yo sé que si f de t es t cuadrado, la derivada de t es 2x, es 2t, ¿no? ¿Sí? Aquí, aquí en este ejemplo tonto, no era importante la letra que estoy ocupando, sino lo que hacía con ella, ¿no? Lo que estoy haciendo es derivar. Y si hubiese cambiado t por z, la derivada es con la letra correspondiente, ¿no? No es relevante la variable, sino lo que hace. Acá es lo mismo. No es importante la letra que estás usando. El resultado va a ser exactamente el mismo número. ¿Sí? La variable se dice, a veces le llaman la variable como que es muda. Si leen la literatura van a encontrar que la variable es muda. Bueno, el primer resultado es gran teorema. Si yo tomo una función concreta, con una fórmula concreta, y calculo mi suma de Riemann, como lo hicimos en los ejemplos, ¿cómo saber si el límite de la suma de Riemann existe? Puede que sí, puede que no. Y el primer teorema dice que si la función es continua, va a existir siempre. Toda función continua es integrable. Los ejemplos que acabamos de dar eran de funciones continuas, por eso que el límite ya va a existir. Otra cosa es cómo lo calculas. Puede ser más largo o corto el cálculo, pero hay certeza de que el límite existe. Bueno, este es un bosquejo de la demostración. Aquí esencialmente lo que está diciendo es que existe porque tú puedes aproximar dos sumas. Tú puedes aproximar, bueno, aquí está un poco el detalle. Tú puedes, como P es una partición, y uno siempre puede, esta propiedad que está acá, que uno esencialmente lo que estamos diciendo acá es que, esencialmente lo que estamos diciendo acá es que si la norma de la partición es pequeña, entonces yo puedo comparar dos sumas de Riemann, y eso es pequeño. Donde P estrella ocupé estos puntos de la partición, y acá ocupé estos otros puntos de la partición. La partición es la misma, pero escogí C sub K distintos. Entonces da a entender de que si esos están juntos, si están juntos, arbitrariamente juntos deben acercarse a algo. Por eso que este es un bosquejo, ¿eh? No es la demostración completa, pero la idea es más o menos esa. Es como en el ejemplo es como en el ejemplo de acá, en este ejemplo. Ahí. Esta es una suma y esta es otra suma. Si tomo las diferencias de las sumas, si tomamos la diferencia de las sumas, nos va a quedar algo chiquitito. Si tomamos la diferencia de áreas. Y cuando el n crece, esa diferencia es pequeña. Entonces debe acercarse a algo las sumas. Es más o menos esa idea. Esa es la idea. A grosso modo. Y eso va a funcionar porque la función es continua. ¿Mm? Porque la función es continua, debería ocurrir eso. ¿Mm? Pero aquí la parte importante es que manejar que si la función es continua, y más o menos idea por qué debería funcionar, entonces la función es integral. La función es integral. Entonces veamos un ejemplo donde falla. Esta función que dice entre 0 y 1, todos los racionales márquenlos con 1. Aquí hay una cantidad, un conjunto denso, y todos los irracionales márquenlos con 0. Se confunden aquí, tengo un ejemplo de cosas. La gráfica es algo como eso, tengo infinidad. Entonces, esta función no es integrable. Esta función no es integrable. Si nosotros escogemos los C sub K, si tomo una partición cualquiera,
cualquiera la partición, y escogemos los C sub K. Racionales, si todos los C sub K que escoges son racionales, los F de C sub K te va a dar todos 1. Y por lo tanto esa suma, como te queda una telescópica, te queda 1. Porque delta XK es XK menos XK menos 1. Y estoy sumando pura de estas cosas. Es una telescópica. Te queda el primero menos el último, pero estamos trabajando en ese intervalo, así que te queda 1. Si en la misma partición escogemos ahora los C sub K irracionales, la suma te vale 0. Entonces la definición nos va a fallar, porque la definición dice que debe existir un número real tal que la suma se acerca a él. En particular, con las sumas parciales que hemos escogido, debe ocurrir al mismo tiempo esta y esa. Pero eso no va a poder ser porque si el valor de i es distinto de 0, falla 2. Porque el epsilon tú puedes coger la mitad de él. Y entonces esta desigualdad no se cumple. Esta desigualdad no se cumple con esta elección de epsilon, falla. Y si decimos, bueno, pero el límite podría ser 0, pero no puede ser 0, porque si el límite es 0, entonces va a fallar 1. Porque te quedaría 1 menor que epsilon. Pero eso es para todo epsilon. Debe cumplirse que el 1 es menor que epsilon, pero si escojo este epsilon, esta desigualdad no se cumple. Así que no puede haber un i. No puede existir un número para el cual esta valga estrella, para esta función. Entonces estamos mostrando que con eso, entonces no puede ocurrir eso. Por lo tanto, para esta función, la suma de Riemann no se acerca a ningún valor. El límite no existe, de hecho. Así que esta función no es integrable. Claramente es una función muy, muy mala. Entonces no todas las funciones son integrables. La mayoría de las funciones con las que vamos a trabajar van a ser continuas. Bien, si nosotros tomamos en cuenta que la integral es como un límite, y estamos recalcando esta idea que está acá, entonces nosotros deberíamos esperar, si esto se comporta como un límite, deberíamos esperar que se produzca cierta álgebra de límites. ¿Cuál es el álgebra de límite? El límite de la suma es la suma de los límites. Si una función la multiplico por una constante, el límite saco la constante. Debería ocurrir algo muy parecido a eso. Bueno, y eso es lo que efectivamente va a ocurrir. Si f y g son integrables, la suma también es integrable. Mira la propiedad 3 y 4. La propiedad 4 dice que si f y g son integrables, la suma también es integrable. Y la integral de la suma es la suma de las integrales. Lo que está escondido en esta igualdad 4 es que el límite de la suma es suma de los límites. Eso es lo que suma o diferencia. Y si una función la multiplico por una constante, esa nueva función es integrable. Y la integral de la constante por la función es la constante por la integral de la función. Porque aquí también está detrás la idea del límite. Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Si considero la función suma y tomo una partición, la suma de Riemann de la función suma es la suma de las funciones de la suma de Riemann. Y lo mismo pasa con la constante. Por lo tanto, si en i y en 2i tomo el límite cuando p tiende a 0, esta parte tiende a la integral y esta parte tiende a la otra integral. Por lo tanto, el límite de la suma existe y vale la suma de las integrales. Por eso que vale esta propiedad. Acá. Estoy siendo bien informal, pero para que se entienda por qué la propiedad debería funcionar. Funciona esas propiedades, con más y con menos. Y lo mismo con la constante, porque si formo la suma de Riemann con la constante, puedo sacar en la sumatoria esa constante fuera de la sumatoria. Si tomamos límite, esta parte tiende a c por la integral de a y b. ¿Ok? Paso acá. Ahí. Por eso que uno esperaría que la integral
de la constante por la función y la constante por la integral de la función. ¿Ok? Así que las propiedades 3 y 4 son más o menos razonables si nosotros manejamos que la integral definida es como un límite. Y la propiedad que voy a comentar a continuación acá, la número 7, dice que si f es mayor que g y ambas son integrables, la integral preserva la desigualdad. La integral preserva la desigualdad. Y eso también es más o menos razonable, porque si f es mayor que g y tomo la sumatoria, las sumas preservan la desigualdad. Recuerda que aquí tengo la suma por delta. Y ese es mayor que igual que la suma por delta. Porque los delta xk son positivos. Porque este número es mayor que ese. Por lo tanto, tengo esta suma. Si tomo el límite, debería ocurrir que el límite en la integral tiende a la mayor o igual que la integral. Por eso que tenemos esta propiedad. La que aparece ahí. Debería ocurrir eso. ¿Ok? En particular, si este tipo es 0, entonces la integral es mayor o igual que 0. Y entonces aquí volvemos a conectarlo con la idea. Lo que estamos diciendo es que si f es una función integrable y su gráfica está sobre el eje x, la integral es un número no negativo. La integral preserva el signo. ¿Ok? Hay dos propiedades que no son tan inmediatas, pero que son muy importantes, que es la número 5. La número 5 lo que está diciendo es lo siguiente, que tú puedes partir la integral en pedazos. Cuando las funciones son positivas, esto queda bastante claro. Mira, la función dice, la propiedad 5 dice que si yo tengo una función definida en el intervalo AB, ¿ok? Y tomo un punto cualquiera entre C, entonces la función va a ser integrable en esta parte y va a ser integrable en esta parte, y yo puedo partir la integral, el valor de la integral se puede escribir como una integral sobre el intervalo AC más una integral en un intervalo BC. Fíjate que estos intervalos son adyacentes. Son adyacentes, el C es común. Esto se llama una propiedad de aditividad de la integral. Lo que dice en realidad, lo que está anotado acá, dice que la función, si la función es integrable, es un poco más fuerte, si la función es integrable en A, en AC, y también es integrable en CB, entonces es integrable en todo el intervalo y vale la igualdad. Puedes separar la integral como esa suma. Esas son algunas de las propiedades. Otra propiedad que aparece acá es que si tú relajas las condiciones sobre el intervalo y permites que D sea igual a A, es decir, en realidad tú tenías un punto, entonces cualquier partición que tú consideres, la única partición que puedes considerar es con solamente el punto A, y por lo tanto el delta xk es 0, porque es la diferencia entre dos términos y solo A. Y por lo tanto la suma de Riemann siempre va a ser 0. Y el límite de la constante, así que este límite tiene que ser 0. Si tú integras independiente como sea la función, entre A y A, el integral te vale 0. ¿Ya? Y si tú inviertes los límites de integración son los que dijimos acá, los números. Los límites de integración son estos. Si tú inviertes los límites de integración, entonces la integral cambia de signo. ¿Ok? Es importante manejar eso porque más adelante vamos a poder tener esa flexibilidad. Cambia de signo. ¿Ya? Uno cambia de signo porque tú puedes tomar la partición al revés. Aquí es como, estamos forzando un poco la situación. Si tú aplicas derechamente la definición,
El signo sale porque tú estás restando al revés. Si aquí, si tú tomas la partición acá, estás diciendo que este es el primero y este es el último. ¿Ok? Entonces, delta I sub K va a ser negativo. Entonces hay un signo menos dando vuelta, que es justamente ese que está ahí. Y estamos si consideramos al revés. Si nosotros permitimos que uno es cierto, entonces vamos a poder justificar algunos cálculos después. Entonces la integral entre A y B se puede invertir. Muchas veces vamos a tener genéricamente el límite inferior es menor que el superior, pero si está al revés podemos dar vuelta a la integral. Sale el signo negativo. Bueno, nos queda una propiedad más, que es esta. Muy importante también, porque nos permite acotar ese número. ¿Qué es lo que dice esta desigualdad? Dice que, esta propiedad dice que si la función no pasa de 2 valores, está acotada por 2 valores en el intervalo, entonces la integral de la función no pasa de este número. Entonces, si nosotros no sabemos cuánto vale la integral, podemos estimar la integral y decir que el número, el valor de la integral está entre este número y ese número. Está entre esos dos. Ahora, este m y m son cualesquiera de tal manera que la función está acotada. Si uno escoge el primero de ellos, o el primero de todos más grande y el mayor de todos más chico, es decir, el máximo de la función en el intervalo y el mínimo. Cuando yo digo el primero, yo digo, si tú tienes una función como esta, si este es el intervalo AB y mi función es esta, la mayor imagen se alcanza en B y la menor imagen se alcanza en ese punto, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, la mayor imagen y la menor imagen. Si la función está atrapada por su mayor y menor imagen, entonces vale esta desigualdad, la que estamos indicando. Entonces esa nos permite estimar la función con el mayor y el menor, el máximo de f y el mínimo de f. ¿Ok? Podemos estimar esa función que está ahí. Y aquí está, en el caso que la función f y g son positivas, podemos interpretar las propiedades anteriores en términos de área, teniendo presente que la integral es un área. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, está en el texto, lo voy a colocar igual. Vale la propiedad del múltiplo constante, pues si a la función la multiplico por un número positivo, el área de la región crece. Crece en ese factor. Así que es esperable esa propiedad, cada vez. ¿Mm? La integral de la suma y la suma de las integrales. Aquí estoy sumando dos áreas. ¿Okay? La propiedad interesante que cuesta visualizar, pero que en términos de área es bastante evidente, es esta. La aditividad para la integral definida. ¿Qué dice la propiedad de aditividad? Dice que la integral entre A y B, si C es un punto que está entre medio, va la integral entre B y C es la integral entre A y C. Bueno, eso es cierto si tú lo miras como área. Lo que dice esa propiedad en términos de área, si uno lo interpreta como área, cuando la función dice que el área total es la suma de estas dos áreas. Por lo tanto, en ese sentido, la propiedad de aditividad es razonable. Dice la integral entre A y C se puede escribir como la integral entre A y B más la integral entre B y C. Si esa mide en área, es razonable, es esperable algo así. Bueno, eso ocurre siempre. ¿Mm? Eso ocurre siempre. Esa propiedad. Y fíjate, la propiedad del minimax. Aquí alcanza el mínimo. Aquí alcanza el máximo. Fijarse que este número
es el área de un rectángulo. ¿De qué rectángulo? El rectángulo que tiene longitudes b menos a, la longitud del intervalo por esa altura, que es justamente el mínimo. Y esta es área de otro rectángulo. El ancho es el mismo y la altura ahora es esta. Lo que dice esa propiedad dice que el área bajo la curva es mayor que el área de ese rectángulo y menor que el área del otro rectángulo, si nosotros lo interpretamos como área. Entonces es una propiedad desde el punto de vista geométrico esperable y válida. ¿Mm? Y la dominación dice, fíjate, si la gráfica de f está sobre la gráfica de c, de g, y las funciones son positivas, insisto, las propiedades valen en general independiente de cómo sean las funciones, pero si lo interpretamos como área, entonces lo que tenemos que el área bajo la curva, la región que tiene, dada por el área, por la región bajo la curva f, es más grande, tiene un área mayor que la región bajo la curva de g. Lo que está en calipso es mayor a lo que está en negro. Por lo tanto, es esperable que este número sea más grande que este número. ¿Sí? Eso vale en general y desde el punto de vista de área sí efectivamente se cumple. ¿Okay? Entonces uno puede volver a reinterpretar las propiedades y darse cuenta que si miden área, se espera que algo así ocurra. Estas propiedades son válidas, valen en general, independiente como sea la función. Pero si mide área, es esperable. La integral entre A y A de f es 0, claro, porque si el ancho es 0, la región que queda es solamente esa línea, que no tiene área. Esta línea no tiene área, por lo tanto la integral es 0. ¿Sí? Tú lo piensas de esa manera. Bueno, y aquí está una idea de la demostración por qué tendría que funcionar. Por ejemplo, en el caso de la desigualdad minimax, que se llama, nosotros tenemos esto, voy a colocar aquí, pasa esto, f de x no pasa de su mayor valor y es mayor que el mínimo. Entonces, con esta información uno dice, bueno, el mínimo de b menos a es esa suma telescópica, ¿sí? Y ahora este mínimo es más chico que f de x para todo x, en particular para x igual c sub k, y f de x c sub k es menor o igual que el máximo, y aquí nos volvió a salir una telescópica, tenemos eso, por lo tanto de acá tenemos esta desigualdad. Esta es la suma de Riemann, de f con respecto a cualquier partición, escogiendo cualquier valor. Estamos diciendo que la suma de Riemann está atrapada por este número, y está atrapada por este número, entonces uno debería esperar que si tomo el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, el valor del límite está atrapado justamente por los mismos números. Eso es justamente lo que va a ocurrir acá. Si uno toma el límite, ¿ok? Cuando p tiende a 0, pasa eso. Ya, antes de ver los ejercicios, quiero decir una cosa muy importante. Vamos a decir de inmediato, mira, esto. Súper importante. Ahí apareció una línea al infinito. Esto es importante. No está comentado acá, pero lo voy a mencionar. Presta atención a esto. Yo quiero calcular, bueno, está bien, etcétera, etcétera, pero a mí me interesaría entonces, dada una función conocida, calcular esto. Si la función es continua, este número existe. ¿Cómo lo calculo? Bueno, esto que está acá es un límite de una suma de Riemann. Bueno, pero ¿cómo calculo ese límite? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nosotros podemos probar es lo siguiente. Si la función es integrable, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Podemos cambiar eso extraño, podemos cambiar este símbolo por esto. Y es justamente el cálculo que hicimos en los dos ejemplos anteriores. La propiedad es la siguiente. Voy a bajar un poquito acá. Dice, si la función es integrable en el intervalo a, b,
yo puedo considerar la partición X espaciada, porque puedo considerar cualquier partición, dice que vale con cualquier partición. Si escojo la partición X espaciada, que tiene norma, sabemos, entonces calcular el límite. ¿Cuál límite? Este límite. Este que está acá. Es lo mismo que calcular este límite cuando n tiende al infinito. Si escogemos la partición X espaciada, el cálculo del límite equivale a la integral, el valor de la integral pasa por calcular la suma de Riemann con la partición X espaciada, ¿ok? Y a la expresión resultante, deshacerse de la sumatoria y la expresión que queda en n, tomar el límite. Es justamente lo que hicimos al comienzo de la clase. Eso vale sea cual sea la elección de los C sub k, porque la función es integrable y los C sub k son cualquiera. Como la elección es cualquiera, como vale para cualquier C sub k, nosotros escogemos convenientemente los extremos derechos o bien los extremos izquierdos. Si hacemos eso, el cálculo del límite de la integral se puede hallar de esa manera. Fíjate que este son los extremos derechos, por ejemplo. ¿Ok? La integral entre A y B de este es igual a esto, que aparece ahí. Siempre que la función sea integrable. Vamos a extender un poco esta idea, pero aquí tenemos ya una manera bastante concreta de calcular integrales definidas mediante la suma de Riemann. ¿Dónde está el ejemplo? Como el ejemplo acá. Aquí. Veamos el ejemplo acá, mira. Como para ir cerrando con esto. Mira, voy a calcular acá. Se me pierde. Veamos un ejemplo. La integral entre 3 y 4 de 2x cuadrado menos x más 3. Esta función, ¿cuánto vale? Esta función es integrable porque esta función es continua. Por lo tanto, la integral definida existe. ¿Qué es lo que dice la propiedad? La propiedad dice que esta integral es igual, si llame a f, si este le llame f, si este es f de x, es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la suma entre 1, k igual 1 hasta n, de la función evaluado en cualquier punto, en particular en este, por delta xk. O sea, es el límite de la suma de Riemann que calculamos arriba. ¿Y eso por qué? Porque decir que la norma de la partición tiende a 0, en este caso, es equivalente a que n se vaya al infinito. Bueno, y la suma de Riemann ya la calculamos arriba. La suma de Riemann era la expresión que está en n 18 más n más 1, más etcétera, y el límite era 145 sextos. Así que este número, el límite de esto es 145 sextos. Entonces aquí tenemos ya una manera de calcular integrales definidas mediante sumas de Riemann. Entonces la parte crucial acá era justamente reemplazar, cambiar en tu definición de límite, cambiar que la norma de la partición tienda a 0 en términos de la cantidad de sumandos
que haya en la suma de Riemann. Eso nos va a permitir hacer el cálculo. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces una herramienta con la cual podemos calcular límites, por calcular sumas de Riemann. Si la función es continua, vamos a poder hacer este tipo de cálculos. ¿Ok? Vamos a poder hacer este tipo de cálculos. Un último comentario, que es el siguiente. Mira, ¿qué pasa si la función no es continua? Ya vimos un ejemplo donde la integral no existe. Una función muy mala que es esta. Si la función es continua, la integral existe. ¿Cuán mala la discontinuidad tiene que ser para que la función sea integrable? Bueno, esta función es bastante mala. Entonces, uno puede afirmar lo siguiente, es que si nosotros nos acordamos de cálculo 1, recordamos que hay tres tipos de discontinuidades. Una que es la que se llama reparable, que es la que he considerado aquí, o le voy a llamar de tipo 1, que es cuando el límite existe y el valor del límite es distinto de la imagen. Entonces tú puedes reparar, aquí la gráfica tiene un orificio, tú lo tapas, la puedes reparar. La otra discontinuidad, la que se llama de salto, los límites laterales son distintos, ahí se produce un salto. Y hay una tercera discontinuidad, que es la discontinuidad mala, que es cuando uno de los límites laterales es infinito, o ambos. ¿Ok? Aquí tengo una asíntota en C. Bueno, lo que uno puede es un resultado un poco más delicado, pero podemos trabajar con él de la siguiente manera. Si la función no es continua, pero no es tan mala, también se puede integrar. Es decir, si la función tiene una cantidad finita de números entre A y B, donde la discontinuidad o es reparable o es de salto, la función también se puede integrar. ¿Ok? Entonces f es integrable. Por ejemplo, si la gráfica es como la que aparece aquí, entonces la función se puede integrar en el intervalo AB. Así que ahí podemos estirar un poco y aumentar el número, el conjunto de funciones las cuales podemos integrar. ¿Ok? Entonces eso también lo vamos a poder ocupar. Si la función no es continua pero no es tan mala, vamos a poder también calcular la integral. O al menos saber que la integral existe. Después vemos cómo la podemos calcular. Entonces estas son todas las partes teóricas. La parte en las propiedades, la idea de que la integral es un límite de una sucesión de sumas parciales. Y tenemos un objeto que nos permite calcular para una función explícita la integral. Fijarse que aquí toda la clave entonces, aquí por ejemplo en esta expresión, si yo quisiera calcular el límite del lado derecho, tengo que poder hacer todo el esfuerzo de tal manera de que no aparezca K, o que no aparezca la sumatoria, o que esto sea una fórmula que solo dependa de N, y no de K, y después tomar el límite en la fórmula. En los dos ejemplos que hemos tratado, que hemos hecho, que hemos abordado, se ha podido hacer esto. No siempre se puede, va a depender de la fórmula original. A veces no se puede, entonces vamos a estudiar una manera distinta de calcular estas integrales sin usar estos límites. Por el momento solamente tenemos esta herramienta para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, tenemos el cálculo de una suma de Riemann, y si la función al cual estamos calculando la suma es una buena función, es continua o no tan mala, esa suma de Riemann se acerca a un número, está garantizado que se acerca a un número, y ese número es la integral definida. ¿Ok? Bueno, eso. Vamos a la próxima clase, vamos a ilustrar con algunos ejemplos lo que hemos comentado aquí. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Cuéntenme. Más que con la materia, esos apuntes usted no los va a subir a la unidad compartida, ¿o sí? Estos apuntes que tengo acá, estos sí se los voy a mandar, Todo esto que tengo escrito acá, se los voy a ir mandando, ¿ok? Esto, aparte de lo otro que tengo, ¿sí? Se los voy a enviar. Profe. Sí. Ya, jóvenes, voy a cerrar acá la grabación.